estuve a punto de la muerte, pues sucede que un 25 de diciembre, gloria a Jesús, yo estaba con una hermana que nos congregamos juntos en la iglesia y estábamos Aleluya. en mi casa, gloria a Jesús. Salíamos para San Víctor Abajo a buscar a mi hijo Lewin, que estaba en casa de su papá en Paso de Moca. Y pues resulta que cuando nosotros fuimos a buscar a mi hijo, él no estaba en la casa de su papá. Ok. Gloria a Jesús. Y desde ahí yo pues volví de nuevo a subir para mi casa. En un momento determinado, cuando ya iba en el camino, no supe de mí, no sabía ni siquiera dónde estaba. Pues al tercer día me di cuenta que había tenido un accidente. Me encontré en el hospital Cabral Ibáez, vi a mi madre que estaba del lado mío y la esposa de un primo mío y aún yo no sabía lo que me había pasado. Usted me dice, con perdón que le pregunte, usted me dice que a los 3 días usted supo qué era Ajá, lo que le había acontecido. O sea, exactamente. que usted duró 3 días prácticamente en coma o en un éxtasis porque no sabía de usted. No sabía de mí, no Ok, sabía lo que me había pasado, no sentía nada, ni siquiera sentía dolor en mi cuerpo, absolutamente nada. ok. Así es. Y pues puedo decirte que en ese momento no tenía ningún tipo de conocimiento, gloria a Jesús, de lo que me había pasado. Y mi mamá fue que me contó que estábamos en el Cabral Ibá y que yo había tenido un accidente. Pero desde ahí comencé a vivir, gloria a Dios, un proceso un poco fuerte, ya que duramos varios días en emergencia y de ahí nos trasladaron a las habitaciones. Y entonces de ahí fue que comencé a vivir algo totalmente doloroso, ya que comencé a sentir los dolores en el Mm, cuerpo. Pues como te puedes fijar, tengo una sí. cicatriz ahí, que esa cicatriz, gloria a Jesús, Se pues ve, fue de un muéstrenosla golpe, bien, se ve bien ahí. No, no, gloria a déjala ahí. Jesús. Ella no puede parar por la... Bendito sea el nombre de Cristo. Sí, ok. Esa cicatriz fue de un hoyo que tenía en la cara. Sí, se Mi nota. mamá me dice que ese hoyo, pues me cabía su mano ahí. Santo. También me rompí el fémur y la tibia. Es Oh, una operación Dios. desde ahí hasta ahí. Puede levantarse un Sí, poquito más la mira, pierna, la exactamente. falda. Miren, señores, de dónde Dios la ha librado a ella. Amén, así es. Cómo ella vivió. Esto fue un accidente. Esa herida sube más para arriba, ¿verdad? Sí, claro. Entera la pierna casi. Casi entera por ahí Por llega. ahí, de tan fuerte que fue el accidente que ella vivió. Así es. Gloria a Jesús. Y pues te puedo decir que los médicos decían que ellos no sabían qué iban a hacer con esa pierna, porque esa pierna estaba desbaratada como cuando una galleta de soda se Wow, Dios devoró y no mío. se puede volver a unir. Pero cabe decir, Wilkin, gloria a Jesús, que en ese accidente tan terrible que yo tuve, ya que sabes que quien me chocó fue una persona que estaba borracha, Ujú. gloria a Dios, Aleluya. cabe decir que por eso es que nosotros tenemos que buscar del Señor y tenemos que estar seguros, gloria a Jesús, para dónde vamos a ir el día en que partamos de esta tierra, Amén, porque así. la muerte nos puede sorprender y aún si nosotros no estamos preparados en Cristo Jesús, si no nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo, entonces la muerte nos puede dar una gran sorpresa y nuestra alma se puede perder. Y es algo tan poderoso que le doy la gloria al Señor, porque Él Amén. hizo una obra tanto en mí como en mi hijo. Porque yo me pongo a pensar en el momento cuando yo fui a buscar a mi hijo, que él no estaba en casa de su papá, si yo hubiese subido con él, también le hubiese pasado a él. O sea, que usted venía sola en el motor. Exactamente. Yo Ok. subía sola en el motor, pero yo fui a buscar a mi hijo y él no Ujú. estaba. Entonces, ¿cómo te digo? Las maravillas del Señor es algo tan grande que si nosotros nos ponemos a comparar cuán grande y cuán maravilloso es el Señor, no tendríamos palabras. Y también te puedo decir que, como dice la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Y yo estoy completamente segura, gloria a Jesús, que el Gloria a ángel de Dios. Jehová acampó ahí alrededor mío en ese momento, porque yo no conozco mi propia historia de lo que me pasó, Sí. pero mis vecinos dicen que yo me desangré, que no, ellos no aseguraban que yo llegara viva al hospital, que esa pierna no me la aseguraban, me la iban a Claro, cortar. claro. Gloria a Se Jesús. nota. Me pusieron 5 pintas de sangre en Ujú. el Cabral Ibáez y te puedo decir que fue un proceso muy doloroso para mí, pero Sí. en medio del proceso yo entendí algo y en medio del proceso yo pude entender que cuando Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, cuando le fueron clavados esos clavos, cuando le golpearon, lo maltrataron,
cuando, por ejemplo, yo tenía grampas, porque mi pierna completa estaba llena de Muéstrale grampas. la pierna Gloria a para ver. Jesús, mi pierna desde ahí hasta ahí estaba llena de grampas y por aquí también por el lado, porque Ok. yo me rompí el fémur y la tibia. Y la tibia. Entonces, todas esas grampas, los doctores, los ortopedas iban a curarme y cada vez que me curaban me clavaban más para adentro eso y yo sentía un dolor Wow. enorme. Y Dios yo mío. en ese momento me puse a figurar y sentía ese dolor tan fuerte y me puse a pensar que así mismo, aleluya, mucho más fuerte que lo que yo estaba sintiendo, Jesucristo pasó mucho más por nosotros en la cruz del Claramente. Calvario. Y eso es algo que nosotros tenemos que valorarlo, porque el decir, gloria a Jesús, que vayan a sacrificar a un hijo tuyo en aquella cruz, cuando tú veas que esa persona lo están clavando, lo están golpeando, lo están maltratando, eso es algo muy fuerte. A pesar de todo lo vivido, hermana, hubo un momento donde pensó haber negado la fe o si se afirmó más y clamaba a Dios aún estando en la cama. ¿Cuántos meses duró en la clínica, en el hospital donde se encontraba? La gloria es de nuestro Dios. Pues déjame decirte, Wilkin, que para la gloria del Señor, los médicos decían que yo tenía un proceso de 3 meses, pero mi mamá, que es cristiana, ella comenzó a orar al Señor y a clamar al Señor, y ella decía que Dios iba a cortar el tiempo. Y para la gloria de Dios, nosotros duramos 28 días en el hospital. Wow, Aleluya. increíble, Santo increíble. es el nombre de Cristo. Digo que es increíble porque cuando esto llamó a mi casa, la noticia que nos dieron fue Leo Manuela se murió. Amén, así es. Cuando supimos lo del accidente, Tania se puso a llorar, mi esposa, Sí, y dijo, mi amiga se murió. Esto me llamó y me dijo que Leo Manuela se había muerto. así es. O sea que el diagnóstico que tenía la tiniebla en ese momento no eran planes de vida, sino de muerte. Así es. Pero hoy usted está aquí con nosotros, gracias a Dios. Amén, así es. Dios ha sido bueno. Así es. Y es que cuando el plan de Dios eh, se quiere cumplir en cada una de nuestras vidas, se va a cumplir a cabalidad. No importa lo que el enemigo quiera intentar, no importa lo que el enemigo quiera hacer en la vida de nosotros. Cuando Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, se tiene que cumplir. Y no Amén. importa quién se levante. Sí, Y amén. puedo decirte, Wilkin, que en medio de todo eso también hay algo, gloria a Jesús, y es lo que tú dices sobre el pronóstico que tiene el enemigo. Pero aunque el enemigo tenga un pronóstico negativo, pero Dios tiene un pronóstico totalmente positivo y totalmente diferente a lo que diga Dios Satanás. bendiga. Porque mientras que el enemigo quizás decía, vas a perder la pierna, pero mi mamá decía, Dios tiene la última palabra. Su mamá es cristiana. Para la gloria de Dios, mi mamá tiene 18 años en el Evangelio. Gloria a Dios. La gloria de nuestro Dios. O sea, que mientras que el enemigo decía algo negativo, pero mi mamá le creía al Señor, Dios mío. tenía la fe en el Señor. Gloria a Jesús, porque Gloria a sabemos Dios. que Dios es el único que tiene la última palabra. Gloria a Dios. Hermana, en ese momento en el hospital, en ese momento donde esa pierna, me imagino que sangraba y botaba mucho pus, mucha infección, porque donde hay una herida tan grande así, y aquí en la cara también, donde hay una herida tan grande, imagino que hay mucha infección. Las personas que estaban con usted antes del accidente, ¿usted sintió la soledad de parte de algunas amistades, de algunos hermanos de la misma iglesia? ¿Sintió que alguien la había abandonado en alguna ocasión? Pues, como te digo, Wilkin, mira, lo que pasa es que no todo el que te dice que te ama, porque en esos momentos nosotros nos damos cuenta que el único que nos ama a nosotros se llama nuestro Dios, aquel que nos Jesús. llamó y es el que nos respalda, bendito sea el nombre de Amén, así Cristo. es. Y claro que sí, Wilkin, claro que sí. Muchas personas que decían que me amaban, mira, yo te amo en el amor de Cristo, de verdad yo te amo. Yo nunca, ni siquiera hasta esta fecha, que yo tengo 3 años ya que tuve el accidente, ni siquiera le he visto, no he visto una llamada, no he visto nada absolutamente. Pero en ese momento yo entendí, gloria a Jesús, que como dice la palabra del Señor, aunque tu padre y tu madre te dejen, Jehová con todo te recogerá. Bendito Aleluya. sea el nombre Gloria a de Dios. Cristo. Y en verdad, sí, muchas amistades que decían que eran mis amigos no estuvieron ahí conmigo, gloria a Jesús, pero te puedo decir que en ese momento
a pesar de que fue un momento totalmente doloroso, pero fue un momento que yo nunca dejé de adorar a Dios. Ujú. Porque aún así las personas que estaban conmigo interna allá tenían que escuchar que yo adoraba a Dios en medio de todo ese En esas dolor, condiciones. en esa condición. Hablaba de Dios. Y claro, y cantaba Usted una tiene, canción, ok. bendito sea el nombre de Cristo, que en mi proceso todos se fueron. Oh, gloria a Dios. Ah, pero no era Aleluya. casualidad la Gloria a pregunta que Jesús. le Y por hicimos. ti peleo yo. Sí, ok. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, ¿cómo te digo, Wilkin? En verdad, yo he entendido que en medio del proceso que yo tengo que adorar a Dios. ¿Tú sabes Claro, por qué? Porque en realidad todo el mundo puede adorar a Dios cuando todo está bien. Pero hay que ver cuando nosotros estamos en medio de la dificultad, en medio del problema. Ahí es que nosotros debemos de saber y de entender si en verdad le vamos a adorar a Dios. amén, así Cuando es. todo está bien, todos podemos levantar nuestra Claro, mano y claro. adorarle. Sí, la Pero después, cuando viene la dificultad, entonces ahí es que se sabe si usted es cristiano de verdad. claro, Ahí es que se sabe si usted ama a Dios de verdad. sí. Y en verdad te puedo decir que esto que me ha pasado, quizá para muchos ha sido un fracaso, un desánimo, una derrota, pero para mí ha sido una victoria. Usted sigue Y adorando, exactamente, ahora claro, con más fuerza. claro, Ahora yo me he levantado con más poder porque yo sé que no fue el primo, ni el vecino, ni el amigo que me libró a mí de la muerte, sino que fue Jehová de los ejércitos, claro. el que me llamó a mí. Ahora está más comprometida, tiene que agradecer Claro, más a Dios. más fortaleza en el Señor. ¿Sabe que hubo un decreto ese día de que en el mundo espiritual mátenla? Llévensela. Me imagino que lo que el Gloria a enemigo Jesús. quería era verle en una caja. Claro, y eso fue pronosticado 3 meses antes, Wilkin, Oh, gloria a porque Dios. un evangelista, gloria a Jesús, un profeta de Dios, Carlos Vargas, un muchacho que Dios lo usa para la gloria del Señor, Mi amigo rescatado, Carlos. Mi amigo exactamente, Carlos. Gloria a imagínate, Dios. rescatado de banda y de todo Claro, eso. claro. Gloria a Jesús, yo estaba en una campaña, bendito sea el nombre de Cristo, y él me dijo 3 meses antes, mira, Satanás y sus demonios están planificando tu muerte para este año, pero ellos no van a poder porque Dios está contigo y mientras haya mujeres guerreras como tú, el diablo no la va a poder derribar. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es grande. Dios es poderoso, ¿sí? Y su mamá, ¿cómo fue la tristeza de su mamá de ver su hija en esa condición en la cama? ¿Cómo se comportó? A pesar de que declaró y decía, pero cómo en su humanidad, ¿qué le decía? ¿Le daba ánimo? ¿O llegó a verla un día llorar? Porque usted estaba en una condición muy difícil. Es difícil ver un hijo, una hija Sí, que salió bien de la casa y después llega en esa condición. aleluya. Pues puedo decirte que para la gloria del Señor, mi mamá me dice que Gracias, Espíritu Santo. mis primas estaban llorando, Wow. pero la actitud de mi mamá fue muy diferente. Porque alabanza, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Porque mira, la fe de mi mamá es una fe tan inquebrantable. Aleluya, que Gloria a aunque Cristo. quizás quema y rababa. Aleluya. Santo papá, Gracias, aunque en Espíritu lo Santo. físico, bendito Dios, ella veía algo que estaba difícil, pero en lo espiritual ella sabía que había otra cosa más sobrenatural. Y mi mamá decía, ¿por qué ustedes están llorando? No lloren, porque ella no va a morir. Gloria a Bendito Dios. sea el nombre de Cristo. Y te puedo decir que la actitud de mi mamá fue una actitud de fortaleza, una actitud de que todo va a estar bien, gloria a Jesús. Aún, gloria a Dios, en medio de que nosotros ya nos trasladamos para la casa cuando nos dieron de alta, bendito sea el nombre de Cristo, pues te puedo decir que mi mamá, yo al principio, cuando yo llegué a la casa, Aleluya. en un momento determinado, tú sabes, porque no es fácil, quería entristecerme un poco, Sí, pero sí. aunque yo quería entristecerme un poco, pero nunca dejaba de adorar a Dios, quizás con lágrimas en mis mejillas, pero adoraba al Señor. ¿Y cómo oraba? ¿Cómo oraba? Porque no tenía la facilidad de postrarse de rodillas, que es lo normal dentro de nosotros, el pueblo de Dios. ¿Cómo oraba Exactamente. a Dios? Gloria a Jesús. Bueno, pues oraba en la cama, Gloria a oraba Dios. sentada. ¿No Bendito dejaste sea la el nombre. oración? No, no dejé de Después que orar. entraste en sí del éxtasis del accidente, ¿volviste a la oración? Exactamente, claro, no dejé de orar. Porque imagínate, Dios la mío. oración es la herramienta principal del cristiano. Y te puedo decir que, aunque quizás, por ejemplo, porque en el tiempo que yo duré con ese Viva. proceso,
los nervios se me encogieron. O sea, todavía no puedo doblar bien la pierna, no la puedo doblar bien. Pero ¿qué pasa? Que aunque yo no puedo doblar bien la pierna, pero cuando ya yo sentí que estaba un poco recuperada, que ya me sentía ya Aleluya. sin dolor, bendito sea el nombre de Cristo, pues te puedo decir que yo dije, yo no me voy a quedar orando sentada. Yo no me voy a quedar orando No. sentada. Y hice un esfuerzo. Y Wow. abaquema, ay, santo Santo papá. Dios. Oh, gloria a Jesús. Hice un esfuerzo. Y tú sabes lo que hacía. Aún así todavía lo hago en muchas ocasiones. Yo dije, bueno, como no puedo doblar mis rodillas, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a poner una almohada en la rodilla afectada. Y sostenía mi cuerpo con esta sola Wow, rodilla Dios mío. frente a mi cama, pero lo hacía. Aún Dios así, mío. aquí en la congregación, gloria a Jesús, cuando yo entro por la iglesia, tú me vas a ver que me voy al altar y voy Wow. a doblar mi rodilla como yo pueda, porque yo sé que mi lugar es en el altar. Wow. Y que mi lugar en verdad es doblar mi rodilla ante Dios, porque cuando nosotros doblamos nuestras rodillas Dios mío. ante el Señor, tú te estás humillando ante el Dios, ante el Dios de lo alto. Tú estás mostrando señal de humillación. Gloria al que vive y reina, Entonces, aleluya. lo que usted, explíqueme eso, lo que usted me está diciendo es que usted todavía, hoy en día, ahorita usted va para el templo. Cuando Exacto. usted vaya al templo, usted va a orar en una sola rodilla, haciéndole fuerza a una sola rodilla. A esta se le hace más que esta, pero Claro. ya yo puedo un poco Ok, ok. ponerla un poco en el suelo esta. Sí, Claro que sí, aunque quizás un pie me quede más atrás y claro. el otro más adelante, pero yo voy ahorita a postrarme Wow, en el Dios altar mío. y yo no duro 5 minutos en el altar. Porque yo en verdad entiendo que ese es un lugar donde usted va a recibir Sí, gloria a ok. Jesús. Bendito sea el Gloria a nombre de Dios. Cristo. Gloria al Señor. Eh, es algo de verdad, algo impactante, algo impresionante. Así es. A mí me pasó algo una vez parecido, era que una vez me salió como un nacido aquí en esta rodilla, como un exceso. Y yo andaba con una venda y no podía postrarme porque era bien difícil el nacido que tenía. Así es. Y yo me acuerdo que yo no dejé de orar nunca, me oraba en esta rodilla. Amén. Porque La yo gloria entiendo de que un Dios. guerrero debe de Santo. postrarse ante Dios. Y Así yo es. entendí al principio que dice que la reina de Inglaterra le tenía más miedo a un hombre de rodillas que a un ejército Amén. armado. Así Y es. hoy me confirma el Espíritu Santo lo que yo hace 10 o 12 años atrás estaba haciendo en medio de mi situación de salud que estaba viviendo. Así es. Gloria a Jesús. ¿Y cómo fueron transcurriendo las cosas entonces? ¿Cómo se abrió la necesidad? ¿A qué tiempo se abrió la necesidad de volver a la casa de Dios después de ese accidente? Porque me imagino que duró un tiempo sin congregar, Sí. causa a la herida, porque no es cualquier herida. Y una persona que está así no puede estarse moviendo de aquí para allá. No. En realidad, Sentía el anhelo de claro ir que a la casa sí. de Dios. Claro que sí, porque imagínate, para mí el congregarse es algo muy importante, porque aún la palabra del Señor dice que no dejéis de congregarte como muchos tienen por costumbre, Wow. porque aunque tú te quedas en tu casa, tú no vas a recibir lo mismo que tú puedes recibir aquí. Porque ¿por qué dice la palabra del Señor que cuán bello y hermoso es habitar los hermanos juntos en comunión? Porque Wow. sabe la esencia del Señor estando sola en mi casa. Pero cuando yo me uno a ti, cuando me uno a otros hermanos, la presencia del Señor se manifiesta de una manera totalmente poderosa. Claro, Aleluya. claro, porque la unión hace la fuerza. claro. Y Donde donde Él hay dos está, o tres más claro, reunidos, ahí está Él. claro. Entonces, en realidad, claro que tenía la necesidad. Anhelaba volver a la casa de Dios. Y le pediste a Dios en alguna ocasión. Claro, quería volver Wow. y Dios me dio la oportunidad. No fue donde en realidad me congrego, pero el Señor me dio la oportunidad de que un pastor de la iglesia donde se congrega mi mamá me dijo, yo quiero que usted vaya a una actividad, a un retiro que hay de 9 a 3 de la tarde, Dios allá mío. en San Víctor Arriba. Y él me dijo, yo te voy a buscar, no se preocupe, vea, yo si tengo que bajar la cargada, yo la bajo cargada y la llevo. Wow. Y con cuidado la monto en la jipeta y me la llevo. Y yo pues con tanto tiempo, imagínate, ya tenía ese deseo inolvidable, ese deseo, wow, terrible que quería congregarme. Extrañaba la Claro casa. que sí, porque es que yo Dios entiendo, mío. mira, te digo algo, cuando yo estoy aquí en la casa del Señor, me olvido de todo. Sí. Porque cuando tú estás en la casa de Dios, cuando tú entras con tus hermanos a adorar al Señor, tú te das cuenta que es algo muy diferente. Aquí no hay problema. No. En la casa de Dios no hay problema. No, Más sin embargo, cuando tú estás en tu casa tienes problemas.
de todo, porque hasta Sí, los quehaceres, el estrés, todo. Entonces, todas esas cosas son obstáculos para que nosotros muchas veces no le demos la mejor adoración que el Señor se merece. sí, por eso el salmista David decía que era mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella, Así porque hay es. una gran diferencia. Hermana, entonces, ¿y los médicos cómo se comportaron en medio de ese proceso? ¿Qué decían los médicos de esa situación? Aunque ya usted no mostró la herida, pero quiero preguntarle, ¿usted tiene algún tipo de hierro ahí? ¿Tiene algún tipo de clavo? No. O fue operado otra vez? Como Eh, a veces suele pasar, ¿no? bueno, en realidad yo tenía programado para retirarme los hierros, que tenía placa y tornillo, a los 2 años. Pero mi pierna ya no soportaba los hierros. Yo Wow. sentía que los hierros querían salir huyendo. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo fui a donde el médico y ya el médico se dio cuenta de que no podía eso estar ahí adentro. Entonces me retiraron eso al año y medio. Pero que a pesar de ese proceso, de la ruptura y todo eso, pues vinieron más complicaciones. Ok. Porque ahí en el Cabral Ibai cogí unas cuantas bacterias, que eso Wow. se lleva un proceso fuerte. Incluso ahora en enero de este año, me hicieron una operación que Oh, es reciente, como quien claro. dice, donde me hicieron una limpieza porque tenía todavía pedazos de huesos dentro dañados. Wow. Entonces Dios mío. eso permitía que yo tenía un puntito, que ese puntito era del tamaño de una aguja. Pero entonces, ¿qué pasa? Que no cerraba, No cerraba. no cerraba. Entonces el doctor dijo, bueno, vamos a tener que hacerte una limpieza más profunda y en enero me hicieron esa limpieza y pues te puedo decir que para la gloria de Dios, Dios selló eso, cerró eso y ya no tengo eso, no lo tengo abierto, gloria a Gloria a Dios. Dios. Qué bueno ha sido el Y, Señor. y la bacteria hace ya 1 año y pico, también el Señor hizo su obra. Porque tú Mm. sabes una cosa, donde los medicamentos no pueden llegar y los médicos no pueden llegar, ahí llega Dios. Claro, claro, Aleluya. claro. Y su hijo, hermana, ¿qué decía su hijo? Pues imagínate, Porque usted salió a buscar el niño y el niño sí, entonces se entera de que su mamá la están dando por muerta. exacto, sí, le dijeron, sí, imagínate, su abuela me cuenta que él, tú sabes, se puso muy mal. Sí, se puso muy mal porque imagínate una noticia así, Wow, increíble. cuando yo lo llevé en la mañana y ya en la noche a darle esa noticia, pero en realidad es como te digo, le doy la gloria al Señor, Sí, amén. porque Dios, aunque me pasó esto, a mí no permitió que a mi hijo le Ok. sucediera. Cuando yo, por ejemplo, volví a entrar de nuevo a una congregación que el pastor pues me buscó, te puedo decir que desde que yo entré a la puerta, yo comencé a adorar al Señor. Yo no me paré de adorar. Comencé a adorar, 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 adorar. Y ahí el Señor, ya tú sabes, trató de una manera especial conmigo. Lloré mucho, pero aproveché el momento, aproveché ese retiro porque yo dije, tenía tanto tiempo. Lloraste mucho en el retiro. Exacto. Y Dios habló a mi vida en el retiro. Wow, Gloria a Jesús. increíble. Usó una persona, yo nunca la había visto, y habló a mi vida en el retiro. Gloria a Sí, porque Jesús. los retiros son algo espiritual donde Eso es Dios se algo mueve de exactamente. una manera. Pero te puedo decir que yo en realidad entré y comencé a adorar al Señor, comencé a alabarlo, no paré de alabarlo, no me Mm, distraje, porque sabes algo, eso es algo que uno como cristiano tiene que tener muy en cuenta. Cuando nosotros entramos a la casa de Dios, nosotros tenemos que saber que nosotros no vamos a entrar a cualquier casa. Nosotros no así vamos, yo no es. voy a hacerte una visita como que tú eres mi amigo o mi hermano en Sí, Cristo. así es. Es un lugar sagrado y es un lugar donde en realidad tú tienes que dejar todo lo demás afuera, olvidarte de todo y darle la mejor adoración en esas 2 horas o en esa hora que tú vas a durar en ese lugar. Claro, claro. Sí, porque Dios nos regala 24 horas en el día y en la noche Exactamente, y sería lo justo que por lo menos las 2 horas que le dediquemos a eso, le dediquemos con excelencia, exactamente, con que le amor, demos con lo mejor. agradecimiento, claro. Y Exactamente, más cuando uno viene de una situación como esa, de que Dios viene, te levanta de la muerte. terrible. Porque durar 3 días en una cama durmiendo, sin saber si va a volver de sueño, sí o no, Así es, es algo que hay que darse en el pecho, diría yo, y pedir perdón a Dios y dar gracias a Dios 1000 veces porque nos permitió volver y volver a congregar y volver a estar con nuestros seres queridos. Poder claro. ver su hijo nuevamente, algo que hay que agradecérselo a Dios. Exactamente.
Y con relación, por ejemplo, a mi madre, ¿cómo te digo? Te puedo decir que mi madre es como ninguna, porque es la mía, claro, Claro, porque mi mamá me dio mucha fortaleza. E incluso, como te decía ahorita, al principio yo aleluya, lloraba mucho porque me sentía un poco deprimida al verme en esa cama postrada que no podía ni siquiera moverme, no podía claro, moverme, nada, nada. porque mi mamá incluso hasta para yo sentarme muchas veces tenía que ayudarme. Dios mío, Tú sabes que hasta para bañarme claro, tenía que ayudarme a bajarme de la cama, a sí, sentarme en una silla. También tú sabes que duré un proceso en silla de ruedas. también, También, claro que claro. sí. Y el bastón, usted ahora tiene que andar con un bastón Exacto, en la actualidad. exactamente. Sí, con ese bastón usted se está conduciendo. Ajá, camino con el bastón. Yo creo que usted se lo enseña a ellos para que ellos estén convencidos. No es una mentira, sino que es una Así realidad. es. Y miren cómo ella, a pesar de que estuvo en una silla de ruedas, ella no está contando. Ya vieron la pierna y vieron la evidencia que es el bastón. Sí, Cómo ella sigue agradeciendo a Dios lo que Dios ha hecho en ella. así es. Y a veces, lamentablemente, podemos ver a veces personas que se alejan de Dios por cosas más sencillas que, Tontería. lo que le han acontecido a ella. Así es. Entonces, hermanos, tenemos que afirmarnos, tenemos que echar raíces dentro de los caminos de Dios. Porque si una gente así dice que está en su casa con una pierna desbaratada y quiere ir a la iglesia a orar, a adorar Amén. a Dios, es porque algo grande está pasando, señores. Aleluya, sí, Entonces Señor. tenemos que abrir los ojos, iglesia, despierta. Despierta, iglesia, y escucha lo que te dice el Gloria a Espíritu. Jesús, sí, Señor. Cuánta gente con apatía, con indiferencia dentro de la iglesia, mas sin embargo Dios está obrando. Dios está cogiendo lo vil, lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Así es. ¿Quién me dice a mí que Dios no ha obrado en la vida de ella? No por la pierna, sino por la actitud del corazón que ella tiene hacia Dios, Gloria a por el Cristo. agradecimiento que ella se atreve a decir que ella va para la iglesia. Ahora son casi las 6 de la tarde y nosotros vinimos a hacer esta entrevista, pero ella va para el templo que está ahí. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces hay que seguir agradeciendo a Dios todo lo que Dios está haciendo con nosotros. Así es, Wilkin. Cuéntenos, algo más que decirnos en esta tarde. Sí, claro que sí. Tú sabes que si nos pusiéramos a contar tantas cosas, No tuviéramos la no hora. terminaríamos Gloria al hoy. Señor. Pero sí te puedo decir que sí, pues Dios obró de una manera tan poderosa en cuanto al proceso, en cuanto al orden económico, Háblame un al poco, hermana. trabajo. Háblame de la economía un poco porque eso se lleva Aleluya. dinero. La economía, te puedo decir que cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo tuve el accidente, nosotros fuimos al hospital, yo tenía 2,000 pesos que no, que en realidad no eran míos, pero te puedo decir que el Señor se glorificó de una manera tan especial que nosotros no tuvimos que coger ni un peso prestado, no Gloria a tuvimos que Dios. gastar dinero de nosotros tampoco, porque Dios suplió todo. Gloria a El Dios. Señor usó personas, que bendigo a esas personas en el nombre del Señor, que el que no iba mandaba. Gloria Gloria a a Jesús. Dios. Aún Dios ha sido personas que bueno. ni se trataban conmigo, personas que nunca tuvieron una comunicación, vamos a decir, tan concreta conmigo, pero Dios usó esa persona, Dios lo movió. lo movió, Dios se encargó. exactamente. Incluso recuerdo Santo. ahora que fue un pastor allá que no me conocía a mí, Dios. gloria a Jesús, y fue allá y me abrió mis manos y me dio un dinero, Wow. no poco, y me dijo, mire, eso te mandó al Señor. Dios La mío. gloria esté Dios. Siento poder de Dios en esta Bendito sea el hora. nombre de Cristo. Pero cabe decir, Wilkin, que no voy a decir esto por jactancia ni nada por el estilo, porque Dios lo sabe, pero cabe decir que aún en medio del proceso, Ponme la canción, Dios ha sido bendito bueno. sea el nombre de Dios Cristo, ha sido aún bueno. en medio del proceso, nosotros en medio de ese proceso recibamos una bendición de otra persona. Cabe decir que cuando hay personas a nuestro alrededor, la bendición no se puede quedar detenida. ¿Por qué te digo Gloria a esto? Dios. Porque en ese momento habían más personas que estaban a mi alrededor. En esa habitación solamente estaba yo, hembra. Y los otros que estaban ahí, 3 personas más, tenían situaciones también difíciles, pero tenían situaciones también que no era como la mía, porque conmigo estaba mi mamá, pero con las demás personas no había nadie. Wow. Entonces, en ese momento, a pesar, quizás yo o mi mamá hubiese podido decir,
No, pero si alguien nos mandó una bendición es para nosotros. Bien, hermana, entonces vamos a concluir esta entrevista. Amén. Le pedimos a la gente que se suscriban al canal de YouTube para que nos apoyen. Vamos a seguir haciendo entrevistas como esta.